Buenos días, hoy vamos a trabajar sobre el tercer y último bloque de la clase teórica número 2 dedicada a las culturas originarias de América. Y este bloque se va a abocar a analizar la diversidad americana y el arte de las culturas agrícolas. Ustedes van a ver que las fechas que manejamos, la periodización es distinta de la europea porque cuando se produce el poblamiento de América, ya en parte del territorio que estuvimos viendo en la clase pasada, se van a estar gestando los cambios que van a llevar al surgimiento de las primeras sociedades agrícolas. Además de señalar la especificidad de la periodización de la historia americana, es decir, de esta división en períodos y las fechas que los determinan, me interesa llamar la atención sobre la diversidad cultural del territorio americano. En el mapa que ustedes tienen a la izquierda pueden ver cuántos pueblos ocuparon este territorio americano, y no es exhaustivo, no están todos, solamente para llamar la atención sobre el hecho de que en esta clase de 20 minutos no los vamos a poder abarcar todos y por lo tanto nos vamos a concentrar en algunas características generales. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que llamamos el área nuclear, que incluye el área mesoamericana de los actuales territorios de México y de Centroamérica y el área andina con epicentro en el Perú y en Ecuador. ¿Por qué nos vamos a concentrar allí? Porque allí fue donde se desarrollaron las sociedades agrícolas más complejas, estatales, que incluso fueron también el centro de los dos grandes imperios que encontraron los españoles al momento de llegar a América, que fueron el imperio azteca en la zona mesoamericana y el imperio inca en la zona andina. ¿Por qué nos interesa hacer esta reconstrucción? En primer lugar, porque nosotros vamos a ver el arte en estrecha relación con el desarrollo de las relaciones sociales y de la complejización de esas relaciones sociales, siguiendo a este antropólogo y arqueólogo peruano que se llama Luis Guillermo Lumbreras. Él, en el texto que tienen para leer y el que nos va a acompañar durante todo este tema, remonta el origen de esta diversidad hasta los primeros momentos de ocupación del territorio americano. Ustedes saben que el tema del poblamiento de América es aún un tema muy debatido, en el cual se revisan las fechas permanentemente, porque es muy difícil encontrar evidencias que nos digan cuándo entraron los grupos humanos a América y por dónde entraron. Hasta ahora la teoría más extendida es que lo hicieron por el norte de América, por la actual zona de Alaska, porque debido a las glaciaciones, esto que conocemos como el estrecho de Bering y que conecta Alaska con la Siberia, estaba cubierto de hielos y permitía el paso de los humanos a pie. Estos humanos que estaban persiguiendo a los animales para cazarlos, porque eran grupos de cazadores-recolectores. Las dataciones, las fechas en las cuales se ubican este poblamiento en realidad son muy diversas y van desde dataciones tardías que hablan de unos 15.000 años antes del presente hasta dataciones mucho más tempranas que llegan hasta los 40.000 años antes del presente. O sea que fíjense las grandes diferencias que existen. Una vez que ingresaron al territorio, estos cazadores-recolectores, como nos cuenta Lumbreras, se fueron extendiendo por toda América, no solo de norte a sur, sino en todas las direcciones. Y se fueron adaptando a las distintas condiciones ambientales que presenta el territorio americano, que tiene desde bosques fríos hasta zonas templadas y hasta zonas tropicales, que ofrecen distintos recursos, ¿no? Y que también impusieron de nuevos desafíos a estos grupos humanos que estaban llegando. Estos primeros momentos de cazadores-recolectores, nómadas, fueron seguidos por otros. Estos momentos son los que vimos en la clase pasada, como lo que se desarrolla, por ejemplo, en la pintura rupestre, o sea, el 9000 antes del presente, el 10.000 antes del presente. A este periodo siguió otro de adaptación que fue entre el 8000 a.C. y el 5000 a.C. aproximadamente, donde se da un mayor conocimiento de los recursos que ofrecía el territorio y sobre todo del desarrollo de las plantas y de los animales que vivían en ese territorio, y los grupos humanos comienzan a intervenir en la reproducción.
para así garantizar la supervivencia, ¿no? No solamente tener que perseguir el alimento como hacían los cazadores-recolectores, sino de alguna manera controlar esa producción de alimento. Lo cierto es que hacia el 5000 ya tenemos todo un reordenamiento de la actividad de los pueblos del continente, porque se empieza a desarrollar la domesticación de las plantas y de los animales entre el 5000 y el 3000 antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, tenemos el desarrollo de las primeras sociedades agrícolas que ahora se asentaban en aldeas. ¿Por qué? Porque el cuidado de las plantas y de los animales requería mantenerse en un mismo lugar. ¿Sí? ¿Esto significa que los cazadores y recolectores desaparecieron completamente? No, no es así. Tenemos grupos cazadores-recolectores hasta el día de hoy. Lo que pasó es que se produjo una diversificación del territorio. De acuerdo a cada una de las regiones y a los recursos que ofrecía, los grupos humanos fueron adoptando distintas formas de vida y de subsistencia. Es así, por ejemplo, que en la zona de los Andes se desarrolló el pastoreo y la cría de camélidos, y con camélidos me refiero a la llama, a la alpaca. En los territorios tropicales y en las zonas templadas se va a desarrollar la agricultura. En los extremos del continente, donde hay bosques fríos, temperaturas más hostiles, van a seguir siendo grupos cazadores-recolectores. Y en las costas se van a especializar para transformarse también en grupos pescadores, ¿sí? De acuerdo a los recursos, se van organizando distintas formas de vida y de subsistencia. Va a tener ciertos elementos comunes, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura, donde va a existir ciertos productos que no son los mismos que se cultivaron en Europa y que van a identificar las formas de alimentación también de los grupos americanos. Estos fueron el maíz, el ají, los frijoles, la calabaza, el algodón, ¿sí? Estos cambios a nivel de la subsistencia van a llevar también a cambios sociales, porque las aldeas se vuelven cada vez más complejas, crecen en número y necesitan también organizarse, alguien que las organice, para no depender exclusivamente de las condiciones naturales. Entonces van a ir surgiendo grupos diferenciados. Generalmente eran los grupos sacerdotales, esos que tenían el poder de comunicarse con los dioses y hacer que las cosechas fueran favorables. Y estos grupos sacerdotales se transforman en quienes coordinan todas las actividades de estas aldeas, que cada vez más se van a ir transformando en sociedades complejas. Principalmente se van a dedicar a regular las relaciones sociales al interior de estos grupos, pero también a coordinar las grandes obras, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura de riego, que hacían que en territorios que no eran tan favorables porque no disponían de tanta agua, los cultivos tuvieran disponible el riego para poder crecer. A su vez se van a ir diferenciando otros grupos al interior de estas sociedades, como pueden ser los grupos militares que se dedicaban a la defensa del territorio y grupos económicos que se dedican cada vez más específicamente a algunas actividades. Además de los campesinos, vamos a tener a los grupos artesanos que se dedican a nuevas actividades que tienen un crecimiento que hasta ese momento no habían tenido. Por ejemplo, la elaboración de cestos, la elaboración de la cerámica, la elaboración de los tejidos. Y también los comerciantes, porque los comerciantes van a ser aquellos que justamente comercian con el producto que sobra de las cosechas, lo que se llama el excedente, y también con eso que producen los artesanos, ¿sí? De esta manera vamos a ir llegando a sociedades sumamente complejas, que son lo que se denomina estados, que tienen una organización centralizada, es decir, que está concentrado en un gobernante, que tienen grandes ejércitos, que tienen una burocracia que se ocupa de todas las cuestiones relativas a la organización y administración del Estado y que están fuertemente estratificadas. ¿Qué quiere decir fuertemente estratificadas? Que tienen muchas diferencias sociales. Esta línea argumental que estamos desarrollando sigue el argumento de Lumbreras,
porque lo que él propone es relacionar las formas artísticas más complejas con las formas de organización social más complejas, porque para él la función primordial de las formas artísticas tiene que ver con la reproducción y con la legitimación de las relaciones de poder, es decir, con legitimar y extender simbólicamente el poder de los grupos gobernantes. Y para eso sostiene: el proceso de complejización social iniciado con el dominio de la agricultura y o el crecimiento de la capacidad productiva de los recolectores y pescadores fue el marco de desarrollo de varias líneas artísticas que florecieron en el continente. Pero las grandes transformaciones en el arte americano no fueron tanto el resultado del éxito en la producción cuanto de la existencia de poblaciones que tuvieron la necesidad de organizarse a partir de relaciones complejas. Y yo acá se lo señalé en azul porque este es el eje de lo que está tratando de probar Lumbreras, ¿no? El arte vinculado a las formas de organización complejas, especialmente cuando ellas envolvían relaciones de poder como las jefaturas o los estados. La producción artística se desarrolló como una necesidad de proveer de medios de comunicación para apoyar la reproducción social. Y por reproducción social acá se entiende la reproducción de las relaciones de poder que existían entre los distintos grupos sociales. Una forma de trabajo productivo ligado a la tarea de cubrir el espacio de los contenidos críticos e informativos necesarios para validar y consolidar la vida social. Por eso su desarrollo va de la mano de las necesidades de afirmación de las instituciones y relaciones que las sustentan. Es por eso que él las va a desarrollar con las formas de organización más complejas como son los estados. Y argumenta en todo su texto en torno a esta especie de línea evolutiva que va desde los grupos más simples, como las bandas, pasando por las tribus y las jefaturas, hasta llegar a los estados. ¿Qué es lo que tienen en común entonces todas las producciones artísticas de esta América antigua, todas estas culturas diversas? Bien, Lumbreras sostiene que la creación estética americana está vinculada principalmente a tres cuestiones. Primero, al tema de la subsistencia, ¿no? A los elementos necesarios para la vida diaria. Entonces no va a ser lo mismo para las cazadores y recolectores que para las ciudades agrícolas o aquellas que se dediquen a la crianza y el pastoreo de animales. Aquí vamos a encontrar elementos como la cestería, la elaboración de cestos, la cerámica, el tejido, la metalurgia, es decir, los objetos de metal, que jugaban un rol fundamental en la vida cotidiana de estas comunidades. Luego también vamos a tener una creación estética ligada a lo sagrado, a lo divino, y muy ligada también a una idea de lo sagrado que se manifestaba en el mundo natural, en la naturaleza. Por eso, por ejemplo, culturas como la andina van a sacralizar a la montaña. La montaña es una huaca, es un ser sagrado en sí mismo. Piensen entonces que los objetos que se elaboraban a partir de los minerales que se extraían de la montaña eran también considerados sagrados y la pieza que se obtenía era también considerada sagrada, ¿no? Así que lo divino de la naturaleza también permeaba la creación artística. Y por último, la creación estética está vinculada a la reproducción social, es decir, que trata de conservar las diferencias sociales que actualmente existían en ese momento en las sociedades americanas. Es decir, trataba de legitimar las diferencias sociales, de volverlas algo natural a partir del uso y de la difusión de ciertos objetos. ¿De qué maneras
se manifestaba esta creación estética? Bueno, como ya les dije antes, a partir de estos elementos como la cestería, la cerámica, el tejido y la metalurgia, que se van a desarrollar sobre todo a medida que se desarrolle la agricultura, porque van a tener funciones concretas como el almacenamiento, la cocción de alimentos o el procesamiento de los alimentos o el vestido. Luego también en formas escultóricas y en formas pictóricas, o sea, en esculturas y en pinturas, y también en las formas de ocupación del espacio, sobre todo en las formas arquitectónicas, ya sean estas centros ceremoniales, es decir, lugares de alto contenido religioso donde estaban los templos y los palacios de los sacerdotes y que muchas veces se transformaron luego en ciudades, y en los enterratorios, en los lugares destinados al entierro de los muertos. Estos criterios que acabamos de explicar son los que nos van a servir para organizar en las diapositivas que siguen la presentación de imágenes de la producción artística americana, no de manera exhaustiva, sino más que nada a manera de ejemplos que les vamos a mostrar. Nuestra intención no es que puedan identificar cada una de las culturas ni ubicarlas específicamente en determinadas fechas, sino que puedan reconocerlas como obras que corresponden a las culturas agrícolas americanas. En la bibliografía, de todas maneras, se van a encontrar los nombres de distintas culturas, que aquí las ven enumeradas, en cada una de las dos grandes regiones que componen el área nuclear, Mesoamérica y los Andes centrales. Nos interesa solamente que ustedes puedan volver a este cuadro y puedan identificar si son anteriores o posteriores o cuáles son las sincronías que se dan en ambas regiones. Por ejemplo, es interesante saber que mientras en el área mesoamericana tenemos el desarrollo de los aztecas, de los mexicas, en los Andes centrales vamos a tener el desarrollo imperial de los incas, ese tipo de paralelismos. Pero no es que les vamos a pedir fechas precisas. Al lado de este cuadro sí les pusimos una línea de tiempo con los periodos de la historia europea para que vean cómo se dan esas sincronías, pero en los distintos continentes, en Europa y en América. En esta diapositiva podemos ver algunas de estas creaciones estéticas que están ligadas a la subsistencia, pero que tienen también una fuerte inversión de tiempo y de esfuerzo en los elementos estéticos. Estamos viendo en primer lugar tejidos, luego cerámicas y también metalurgia, es decir, el trabajo sobre los metales. Todos pertenecen a la zona andina, aunque son de distintas culturas. El primero es de Paracas, el tejido es de Paracas, las cerámicas son de Nazca y de la cultura Nazca y de la cultura Moche, y el cuchillo sacrificial pertenece a la cultura Chimú. Es interesante poder hacer un análisis formal de cada uno de ellos, pero también señalar que tanto la cerámica como el tejido y la metalurgia tenían funciones concretas en la vida cotidiana. Tal es así que, por ejemplo, la cerámica tenía funciones para la cocción de los alimentos, el almacenamiento o incluso como urnas funerarias, es decir, los cadáveres a veces se enterraban adentro de piezas cerámicas, igual que los tejidos servían para envolver los cuerpos que eran enterrados. Ese es el caso justamente de este tejido que está en la parte superior izquierda, que fue encontrado en una necrópolis, es decir, en un lugar de enterratorio, envolviendo uno de los cuerpos. Como ven, es un tejido que está sumamente trabajado. Los colores se han mantenido porque es una zona desértica con muy poca humedad y hace posible que se mantengan los materiales como los hilos. Y tiene una fuerte inversión en el diseño, o sea, el diseño está muy pensado, los colores están muy pensados y están muy vinculados al paisaje natural andino, estos colores tierra que son los que vamos a ver que priman en las creaciones estéticas de estos pueblos. Se trata de una imagen zoomorfa, es decir, con forma de animal, pero que a su vez tiene un tratamiento bastante abstracto, está geometrizada, está como contenida en formas geométricas, jugando con cuestiones estéticas como pueden ser la simetría. Vemos un claro eje de simetría que atraviesa este escarabajo en dos de manera horizontal y que también repite la forma y atraviesa el eje de manera vertical. Estas formas sumamente abstractas o morfas
no eran las únicas que se desarrollaron en la América Andina, sino que vamos a tener también formas naturalistas, es decir, que representaban lo más fielmente posible la realidad. Y eso lo vamos a tener en el trabajo con la cerámica. Lo podemos ver en la cerámica Nazca, donde claramente lo que se está representando en esta cerámica policroma, ¿no? O sea, tiene muchos colores, es la figura del jaguar, que es una figura venerada por todas las culturas americanas. Y por otro lado, en este vaso retrato mochica, que muestra claramente un retrato de un miembro, pensamos que de la alta sociedad de la cultura moche. Fíjense la precisión y la exactitud con que están reproducidos los rasgos, aún antes de lo que vamos a ver después, que es el desarrollo del retrato romano. Esto implicaba una gran habilidad de parte de los ceramistas moche, que los hizo reconocidos a lo largo de la historia. Y desarrollan también formas particulares de la cerámica, como estas asas en forma de estribo. No se sabe si estas piezas cerámicas eran para usos cotidianos o para usos rituales, pero lo cierto es que podían servir de contenedores, por ejemplo, de líquidos. Y por último tenemos una imagen de un cuchillo sacrificial, chimú. Vemos que es un cuchillo sacrificial, eso quiere decir que estaba ligado a prácticas ceremoniales, religiosas. Acá está esta sacralización que también se extiende a los materiales, porque fíjense el trabajo sobre los materiales preciosos que tiene esta pieza. Ya estamos en un periodo posclásico, ¿no? En una etapa avanzada dentro del desarrollo de las sociedades americanas, y tenemos un desarrollo de la metalurgia. Acá no se va a encontrar el trabajo de hierro como si lo vamos a encontrar en los pueblos europeos, sino que los metales que priman son el cobre, la plata, el oro, y en este caso también combinado con piedras preciosas. ¿Significa esto que eran menos eficaces las piezas porque eran menos duras y menos aptas para el combate? No, en realidad lo que sucede es que lo que se valoraba eran otras de las propiedades de los metales, por ejemplo, su brillo, ¿no? Entonces acá tenemos el uso del oro y las piedras preciosas con un sentido simbólico que marcaba la importancia de la función que este cuchillo cumplía en el marco de la ceremonia. Desde el punto de vista de la figura, fíjense que podemos asimilarla más a la de Paracas que a la de Moche, porque la figura humana está bastante simplificada. No se trata de un retrato, como en el caso mochica, sino más bien de una, lo que vamos a llamar, estilización, ¿sí? Una simplificación de la figura humana. Esta diferencia entre las formas más naturalistas y las más estilizadas o más geométricas podemos verlas también a nivel de la representación humana, tanto en escultura como en pintura. En este caso lo que estamos viendo son imágenes de dos culturas mesoamericanas. Uno de los periodos más tempranos, la cabeza olmeca, que está a la izquierda, arriba, y debajo los conocidos como atlantes del templo de la estrella matutina de la ciudad de Tula, de la cultura tolteca, ya en tiempos bastante más tardíos. Son ambos de tamaño monumental, porque la cabeza olmeca tiene 2 metros, más de 2,5 metros de altura, y los atlantes, que en realidad eran columnas que estaban destinadas a sostener el templo, miden 4,5 metros de altura, ¿sí? Es decir, ambos tienen una dimensión monumental. ¿Qué quiere decir con monumental? Que la relación con los humanos hace que uno se sienta pequeñito. No tiene que ver solo con ser grande, sino con una sensación que provoca en el espectador, de sentirse pequeño, ¿no? Entonces son monumentales. Ahora, la forma de tratamiento de las figuras humanas, a pesar de que en los dos casos puede tratarse, por ejemplo, de guerreros o de gobernantes, lo que estamos viendo es que en la cultura olmeca, una forma situada en la zona del Yucatán, una zona tropical, sumamente húmeda, selvática, difieren notablemente de la cultura tolteca, que están en una región mucho más árida, la región del Valle de México, y básicamente con una organización social muy diferente, porque la organización tolteca era la de una cultura fuertemente militarizada. Y las formas
humanas, en el caso de los olmecas, son mucho más naturales, mucho más verosímiles a pesar de su gran tamaño, es decir, más parecidas a la representación creíble de los rasgos de una persona de esa región, con formas orgánicas, con un predominio de la línea curva, que en el caso de los atlantes toltecas, donde lo que prima es una geometrización de la figura humana. Son figuras mucho más rígidas, que imponen mayor distancia al espectador, ¿sí? Donde priman cuestiones más abstractas como el uso de la geometría o la repetición de determinadas formas geométricas. También a nivel de la pintura vamos a tener formas muy naturalistas en la zona de Yucatán, ya más adelante. Estamos hablando de la cultura maya, una ciudad que se llama Bonampak y que se destaca fundamentalmente por el desarrollo de la pintura mural con estos colores vivos que caracterizaron a la pintura maya. Y que han sido objeto de numerosos estudios en los últimos años debido al refinamiento que tienen estas pinturas, tanto en el uso de los colores como en las formas de representación de los seres humanos que son muy naturalistas. Y hasta ahora mostramos creaciones estéticas que estaban vinculadas a la subsistencia, con esto de la cestería, la cerámica, el tejido, la metalurgia, que estaban vinculadas a formas escultóricas o pictóricas, y por último nos quedaría ver brevemente algunas de las formas de ocupación del espacio de estas culturas agrícolas americanas. Y allí vamos a tener una diversidad de formas de ocupación que están todas atravesadas por esta idea de que el mundo natural es algo sagrado, pero también van a estar atravesadas de estas formas de construcción del poder de los distintos pueblos. En primer lugar tenemos los enterratorios, y acá lo que estamos viendo es un mapa de todos los enterratorios de alta montaña que la cultura inca, que el imperio inca, realizó sobre la cordillera de los Andes. Son enterratorios que están a muy elevada altura y donde se enterraban con fines rituales a veces niños que habían sido criados específicamente, niños de la élite, que habían sido criados específicamente para ser objeto de estas ofrendas, es decir, con un sentido sagrado. Junto a ellos se encontraban todo lo que llaman los ajuares funerarios y que incluían desde tejidos, como vimos ahora, y cerámica, hasta pequeñas figurillas de metal fuertemente decoradas. Christian Vitry, que es un investigador de historia del arte, ha realizado un trabajo muy interesante, arqueólogo en realidad, que ha realizado un trabajo muy interesante sobre estos enterratorios y los ve como una manera de ocupar un espacio sagrado por parte de los incas y de esa manera extender su poder sobre los pueblos conquistados, extendiendo también una forma de creencia, ¿sí? Este culto a la montaña que es propio de la zona andina y que fue difundido por el poder y el dominio de los incas. Así como tenemos enterratorios como forma de ocupación del espacio, vamos a tener también centros ceremoniales a partir de los cuales muchas veces se construyeron las primeras ciudades del territorio americano. En este caso estamos viendo dos centros ceremoniales de la zona mesoamericana. El que está en la parte superior es el centro ceremonial de Tikal, que corresponde a la cultura maya, y debajo, la foto extendida, podemos ver el centro ceremonial de Teotihuacán, que estuvo también en la zona del Valle de México. En el caso de los mayas podemos ver esta articulación con el paisaje que establece la arquitectura, donde hay una adaptación a ese paisaje. Y lo que vemos como componentes del centro ceremonial son los edificios principales dedicados al culto religioso, es decir, los templos, y los palacios que estaban dedicados a los sacerdotes y a los grupos gobernantes. En general se cree que las zonas de habitación, los lugares, los barrios donde vivían los mayas no estaban ubicados en el centro ceremonial, sino en sus alrededores, es decir, no era una zona de habitación, sino que era una zona con un sentido simbólico
y sagrado muy profundo. El tipo de construcciones, el tipo de arquitectura que vamos a encontrar es muy típica de América y son estas pirámides escalonadas que tienen terrazas, que tienen grandes escaleras y que tienen esta sensación de monumentalidad de la que hablábamos anteriormente, que hacen sentir pequeño a quienes estaban alrededor, en este caso los fieles. El templo propiamente dicho está en la parte superior, es esa pequeña casita cuadrangular que está en la cima y no es toda la pirámide. La pirámide es una especie de basamento, de base, que le da altura y que coloca en una posición superior al lugar donde estaban los dioses y los sacerdotes. Esta forma de cresta que está en la parte superior de los templos es muy típica de la arquitectura maya y la vamos a ver en todas las imágenes. En la parte inferior, en Teotihuacán, también vamos a tener estas pirámides escalonadas, con las terrazas, con las escaleras, con esa monumentalidad característica, pero va a estar organizada en un sentido longitudinal mucho más importante. Acá lo que nos permite ver Teotihuacán es cómo se organizaban, cómo se pensaban los centros ceremoniales y las ciudades en América. Generalmente se pensaban en torno a un eje, que acá lo podemos ver claramente, y que en el caso de Teotihuacán, este es el plano del centro ceremonial de Teotihuacán, atravesaba todo el centro ceremonial con el nombre de la calzada de los muertos o la calle de los muertos. A partir de este eje longitudinal se organizaban los templos principales, el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Fíjense que todos los dioses tienen que ver con los fenómenos naturales, ¿no? Esta sacralización de la naturaleza que les comentaba. Teotihuacán, si bien comienza como un centro ceremonial, se considera que puede haber sido la primera ciudad de América, porque se han encontrado también lugares de residencia en torno a los templos y a los palacios que la componen. Pero ya vamos a tener las grandes ciudades en el último periodo de la historia americana antes de la llegada de los europeos, que son en los imperios mexica y en el imperio inca, y donde se van a mantener estas formas de concebir el espacio. Por un lado, esta relación estrecha con la naturaleza, y por el otro lado, esta concepción del mundo organizado de acuerdo a ejes que muchas veces coinciden con los puntos cardinales y que replican la organización del universo, ¿sí? Por eso están organizados como los ejes cardinales. En este caso, lo que estamos viendo es el plano de la ciudad de Cusco, que era la capital del Imperio Incaico, donde se pueden ver claramente los dos ejes que la atravesaban y que llevaban a cada una de las partes, de las 4 partes en las que estaba organizado el Imperio Incaico. Es decir, que había una correspondencia entre las formas de organización de la ciudad, la forma de organización del universo y la forma de organización del Imperio Incaico. Y acá lo que podemos ver son las construcciones en sí mismas. En toda la cultura andina y sobre todo en la época inca se va a llegar a un gran refinamiento del trabajo de la piedra. Va a haber otras culturas anteriores que van a hacer un trabajo minucioso de la piedra, pero aquí lo podemos ver en todo su esplendor. Se pulía la piedra de tal manera que encastrara perfectamente y le diera solidez a las edificaciones. Por supuesto, no todas iban a tener el mismo trabajo. Aquellas construcciones que tenían un poder simbólico o una posición simbólica más importante, por ejemplo los templos o los palacios, van a mostrar un trabajo mucho más minucioso de la piedra que aquellas que estaban dedicadas a la habitación. O, por ejemplo, a constituir límites entre los distintos zonas de pastoreo o de sembrado. En el caso de México vamos a encontrar la otra gran urbe de la América antigua, que es la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán fue la capital del Imperio Mexica, estuvo construida sobre un gran lago, ¿sí? Eso requirió de
un refinamiento de ingenieril al momento de construirla, que tiene consecuencias iguales al día de hoy, porque no sé si ustedes saben, pero en la zona central de la Ciudad de México, del DF, muchos edificios se están hundiendo porque se trata de una zona pantanosa que no soporta las grandes construcciones que hicieron más tarde los españoles. Lo cierto es que Tenochtitlán era, cuando el momento que llegaron los españoles, era una enorme ciudad que, como ustedes pueden leer en esta fuente de Bernal Díaz del Castillo, es un documento de la época en que llegaron los españoles, asombró a los europeos porque era una ciudad tan grande y tan organizada como las grandes ciudades europeas, como Londres, dicen algunos en ese momento. Aquí podemos ver nuevamente la organización de la ciudad en una reconstrucción que está conectada a la tierra por estas vías, que a su vez se extendían por el resto del imperio. Cuando nos acercamos para ver el plano, podemos ver que estas vías se introducen en la ciudad y van construyendo esos mismos ejes de los cuales veníamos hablando. Si nos acercamos al centro, allí donde se cruzan los ejes, vemos que en esa zona se encontraba el lugar con más potencia simbólica, ¿no? El lugar más importante desde el punto de vista simbólico, que es donde se hallaban los templos, los palacios, los lugares dedicados a la sacralidad. Y por fuera de ese área nuclear, de la que estuvimos hablando hasta recién, vamos a tener una gran diversidad de culturas, con gran diversidad también de modos de vida. En el actual territorio argentino vamos a tener zonas como la zona del noroeste, que va a estar estrechamente vinculadas a otras culturas. De hecho, el noroeste argentino va a ser conquistado por el imperio inca y va a tener una fuerte influencia cultural, no solo en las formas artísticas, sino también, por ejemplo, en las formas religiosas. Y allí podemos encontrar desde estos enterramientos de alta montaña, de los cuales estuvimos hablando, hasta una muy delicada y particular cerámica. Vemos allí la cerámica de Condorhuasi en la zona de Catamarca, o también un trabajo importante con la piedra para las construcciones arquitectónicas. También en esa zona podemos encontrar pinturas rupestres como las que estuvimos hablando en el bloque anterior, que se encuentran también en zonas de cazadores-recolectores como en la zona pampeana o en la zona patagónica. En la zona patagónica también vamos a tener desarrollo de otras artes vinculadas a esta forma de subsistencia y a las artes utilitarias, digamos, ya sea la cerámica mapuche, que es muy importante y muy interesante de estudiar y que tienen para verla varios videos de actuales miembros de la sociedad mapuche que la siguen realizando, al igual que la platería mapuche, que era una platería que estaba vinculada a los símbolos de prestigio de quienes la llevaban. También el tejido que era realizado por las mujeres mapuche tenía este sentido simbólico desde el punto de vista social y también desde el punto de vista religioso. Y por último, en la zona del noreste, vamos a tener a las sociedades guaraníes con un gran desarrollo, por ejemplo, de la cestería, de la elaboración de los cestos a partir de fibras naturales. Para eso ustedes van a tener el texto de Ticio Escobar, que van a trabajar en la clase práctica, en las cuales van a analizar algunas de las características de este arte de los cestos, sobre todo en cuanto a las formas de ornamentación, con una fuerte impronta geométrica. Es decir, este plus estético del que hablaba Ticio Escobar para los objetos que están pensados para cumplir una función útil en la vida cotidiana, lo vemos presente también en esta diversidad del territorio argentino. Para acompañar esta última parte de la clase, ustedes tienen un texto de Alba Bovicio, que forma parte de un catálogo de una muestra que se realizó y que se llama Arte indígena en tiempos del Bicentenario. Es un texto de 2010. Y más que describirles las especificidades de cada una de las regiones, el texto es muy interesante porque analiza el valor que tiene esta producción artística o artesanal, como se la llama desde muchos sectores, para mantener, por un lado, la identidad de los pueblos,
identidades que funcionan como resistencia ante los estados modernos y contemporáneos, y por otro lado el valor que tienen como forma de reivindicar una relación armónica con la naturaleza que tenían estas culturas originarias y que se mantienen hasta el día de hoy. Les recomiendo también, pero esto es optativo, que visiten a partir de YouTube los documentales que ha elaborado CONICET, que llevan por nombre Tecnologías Originarias, que son breves y que tienen capítulos dedicados a las distintas formas tecnológicas, ya sea a la cerámica, a la metalurgia, a los tejidos, al arte rupestre también. Pueden a partir de allí seguir profundizando en los temas que estamos viendo en clase y que les proponemos a partir de las actividades.